vamos a empezar. Vamos a continuar, muchachos, con la definición de los sistemas más comunes que nosotros nos podemos encontrar a la hora de realizar un modelado matemático de un sistema. La vez pasada vimos los sistemas mecánicos. Ahorita vamos a ver otro sistema un poco más común. Bueno, eso creo yo, que son los denominados sistemas de mezclas. El sistema de mezcla, muchachos, no es más que nosotros tenemos un recipiente, un tanque, puede ser hasta nuestro vaso de precipitados del laboratorio, muchachos, que puede funcionar como nuestro tanque mezclador. Entonces tenemos un recipiente. Ese recipiente, nosotros aquí vamos a tener un equipo mecánico, el cual nos va a servir para generar esa agitación, que puede ser como la varilla de vidrio que luego nosotros le metemos al vaso de precipitados. Pero la diferencia aquí, muchachos, es que el líquido va a tener aquí nuestro tanque de mezcla una entrada y una salida. Entonces, nosotros vamos a partir de esa premisa que por aquí va a entrar el líquido, por aquí va a salir el líquido. Este es líquido entrada, líquido salida. Y aquí, muchachos, pues se va a ir acumulando el líquido, el cual pues se va a ir mezclando dependiendo de la agitación que tenga nuestro equipo. Entonces, muchachos, en nuestro sistema de mezcla parte de la premisa de que aquí nosotros vamos a obtener una ecuación diferencial de primer orden. Entonces, esa ecuación diferencial, muchachos, va a venir dada por la concentración a la que entre nuestro líquido, que para este caso va a ser Q con respecto al tiempo, y esa concentración Q nosotros la vamos a relacionar también con la velocidad de entrada del líquido. Entonces, este líquido entra a una velocidad y a una concentración. Al estar en contacto con nuestro recipiente, que va a estar en constante movimiento, la concentración de nuestro líquido va a cambiar. Y a la salida, muchachos, el líquido de salida, nosotros también lo vamos a relacionar con la concentración de salida y también con la velocidad de salida después de la mezcla. Entonces, muchachos, ¿nosotros qué vamos a tener? Q, ¿cómo se va a comportar con el tiempo? Si Q yo la tengo en función del tiempo, ¿cómo se comportaría? ¿Qué harían ustedes para poder realizar una relación del tiempo con la concentración? Muy buena pregunta, ¿verdad? Pues esa relación, muchachos, va a venir dada simplemente por la diferencial de la concentración con respecto al tiempo, que va a ser igual a la razón de entrada menos la razón de salida. ¿De salida? Ajá, exactamente.
Entonces, muchachos, esas dos razones de entrada y de salida, nosotros aquí lo vamos a ejemplificar por nuestras letras R1, R2. Y así, muchachos, nosotros vamos a tener el modelo matemático de cómo es que la concentración varía en nuestro recipiente, el cual corresponde a una ecuación diferencial de orden 1. Entonces, muchachos, de aquí nosotros pues ya sabemos que R1 a su vez, ¿a qué va a ser igual? R1 va a ser la concentración o Q con respecto Q1 de entrada con respecto al tiempo multiplicado por la velocidad de entrada y R2 es Q de salida multiplicado por la velocidad de salida. Entonces, con este par de parámetros, nosotros podemos llevar a cabo la solución de este sistema diferencial. 2 minutitos, muchachos, en lo que anotan, lo que tengan que anotar. Gracias, Sí, profe. profe. Ok, muchachos. Sí, profe, ya. Gracias. Entonces, ese sería un sistema de mezclado. Ahora, muchachos, también nosotros tenemos los denominados, no sé si lo hubiera puesto antes o después de este, pero no pasa nada. Son sistemas hidráulicos. Un sistema hidráulico, muchachos, es muy parecido al sistema de mezclado. Aquí la única diferencia es que nosotros vamos a tener, por ejemplo, nuestro recipiente. Vamos a tener un flujo de salida y vamos a tener aquí un cierto nivel de agua. Entonces, este es el nivel que viene dado por H, por la altura. Nosotros vamos a tener un orificio de salida. Es un orificio de salida, el cual va a tener un área A. Tenemos un tanque, que el tanque tiene también su propia área A mayúscula. Y aquí, muchachos, vamos a tener un flujo de salida, que va a ser denominado como Q0. Lo único
que difiere de nuestro sistema de mezcla, pues es que aquí ni se mezcla ni tenemos una entrada de líquido, sino que nada más tenemos un flujo de salida. Entonces, muchachos, nosotros podemos partir de la ecuación donde el gasto Q va a venir dado por el área y la velocidad a la cual está saliendo nuestro flujo. Entonces, esto a la vez puede cambiar al coeficiente de descarga por el área, por la velocidad que pasa a través de la tubería, o una velocidad teórica. Otra ecuación, muchachos, esta sería para el sistema de descarga. Esto lo vamos a dejar para la descarga del tanque. Otra ecuación importante, muchachos, es el principio de Torricelli. ¿Cuál es este principio, muchachos? Ese lo debieron de haber revisado con su profe Puga en ecuaciones diferenciales. No lo recuerdo, profe. Es el que establece la velocidad del flujo a través de un orificio con un área A. O sea, este de Torricelli es únicamente para esta sección de aquí. Mientras que esta nos va a manejar todo el sistema global, el sistema del tanque. Entonces es por eso que nosotros necesitamos ambas ecuaciones. Entonces, muchachos, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que medir, muchachos, en este sistema hidráulico? ¿Cuál es la importancia? ¿O qué es el fenómeno que queremos ver? La velocidad con la que se vacía. La velocidad con la que se vacía. Y esa velocidad con la que se vacía, ¿en relación a qué variable yo la puedo empezar a calcular o determinar? Tiempo. Ok, tiempo, pero ¿cuál va a ser mi variable tangible? El nivel. El nivel. Ok. Pues nosotros, muchachos, aquí lo que nos importa es la cantidad acumulada de materia que tenemos en el recipiente. Entonces, la cantidad acumulada viene determinada por la diferencial del volumen con respecto al tiempo, el cual va a ser igual a, si lo llegamos a tener, un flujo de entrada menos un flujo de salida. Entonces, muchachos, como al final de cuentas el volumen ¿a qué es igual? ¿Cuál es la definición de volumen? Área por altura. Área por altura. Entonces, esta relación de aquí nos va a cambiar a esta relación de acá.
Entonces, muchachos, si tomamos en cuenta esta parte de la ecuación, nosotros vamos a tener que la diferencial de la altura con respecto al tiempo va a ser igual al flujo de entrada menos esta Q que valga estos valores, que va a ser el coeficiente de descarga, el área y la velocidad teórica del sistema. Entonces, muchachos, si aquí definimos H, pues va a ser igual al nivel que nosotros ya lo habíamos definido acá, al nivel en metros. A mayúscula es el área transversal del tanque, metros cuadrados. A minúscula es el área del orificio de salida en metros cuadrados. Y CQ contra V teórica no es más que la velocidad real, y esto viene dado en metros sobre segundo. Entonces, muchachos, de aquí, de esta ecuación, y aplicando la ley de Torricelli, nosotros nos va a quedar nuestra ecuación para un sistema hidráulico que va a ser A delta H sobre delta T, va a ser igual a Q al flujo de entrada menos el área del orificio, coeficiente de carga, raíz de 2 por G por H. Y esta ecuación, muchachos, ¿de qué tipo es? Bueno, si quieren terminar de anotar, analizan qué tipo de ecuación es. Mientras me voy a ir a robar un vasito de agua. Ok, doctor.
Ok, muchachos, ¿ya dieron qué tipo de ecuación tenemos? De primer orden. Sí, sí es de primer orden. ¿Es lineal o no es lineal, muchachos? Es lineal, profe. ¿Por qué es lineal, Jimena? Ay, profe. No, No sí, me- pues usted lo dijo muy segura, Gallardo, y sin error a equivocarse. Mm, no, profe, no. O sea, sí, según yo es lineal, pero no sé cómo explicarlo. Hombre, a ver, ¿alguien más que coincida con Jimena? Nadie ya, aquí la dejaron morir sola, Pues Jimena. es de primer orden, entonces es lineal. No necesariamente, muchacho. Quedamos que puede haber ecuaciones de primer orden, pero no lineales. Porque una cosa es el orden y otra cosa es el grado, ¿no? Y el Sí. grado pues nos da si es lineal o no es lineal. Sí. Bueno, eso le da el concepto de que sea de primer orden. Pero la pregunta aquí de los 64,000 ¿es lineal o no es lineal? Sí, no, porque también es de primer orden, primer grado. ¿Me pregunta o me afirma, Héctor? Le afirmo, Sí, ¿no? le afirmo. Las dos. Pues no, chicos, esta ecuación no es lineal. ¿Por qué? Por este factor que bueno, no se los encierro con ninguna tinta, mejor se los subrayo. Por este factor que tenemos aquí, chicos. Este factor es el que nos hace que la ecuación no sea lineal. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos elevar esto o toda la ecuación al cuadrado para poder eliminar esta función o la raíz cuadrática que tenemos ahí. Entonces, muchachos, eso es lo que implica que nuestra ecuación no sea lineal. Entonces, muchachos, algo que no hemos visto, pero que aquí, qué bueno que ya vimos esta ecuación y que es importante, es que nosotros, para calcular una función de transferencia, uno de los enormes requisitos es que la ecuación sea lineal. Si no es lineal, no podemos determinar su ecuación de transferencia, por ende no podemos hacer su transformada de Laplace. Entonces, es el único pero que tiene estos sistemas. ¿Sale? Entonces, pues necesitamos nosotros tener sistemas lineales o necesitamos tener la manera de saber qué artificio matemático tenemos que aplicar para pasar de una ecuación que no es lineal a una ecuación lineal, muchachos. ¿Sale? Entonces, estos son los sistemas hidráulicos. Tenemos, muchachos, otros sistemas. Ya le puedo dar vuelta, ¿verdad? A la paginita. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, bueno, ya se la di muy abruptamente. Tenemos otros sistemas que son los denominados sistemas térmicos. Los sistemas térmicos, muchachos, por ejemplo, nosotros, voy a intentar hacer aquí el esquema. Dijera aquel a grosso modo. Vamos a construir aquí.
¿Sí? Y esto no está más que definido. Esto de aquí, muchachos, no es más que un horno, ¿sale? Donde aquí vamos a tener una temperatura ambiente, una temperatura del horno. Esta flecha fea roja, que es una resistencia, puede ser una resistencia, pero no es más que el suministro de calor. Vamos a tener calor de entrada, vamos a tener calor de salida, y aquí, este de aquí, pues es el elemento calefactor, que en este caso puede ser un serpentín. Serpentín, aquí me puse en ese de más. Serpentín, ¿sale? Entonces, muchachos, en este sistema, en este horno que nosotros tenemos ejemplificado, nosotros vamos a tener un calor de entrada que va a ser igual al calor que va a tener en el horno y a un calor Kp, que este Kp es la energía calorífica perdida. Y este QH es la energía calorífica empleada para calentar el horno. Todas estas Qs están en kilocalorías. Hombre, pues. Perdónenme, muchachos. No sé ni escribir. Kilocalorías. Y este QI, pues es el calor de entrada, que también está en kilocalorías. Entonces, muchachos, tenemos esta primera relación. Ahora, muchachos, nosotros vamos a emplear el término resistencia térmica. Y la resistencia térmica se calcula a partir de la temperatura del horno menos la temperatura del ambiente entre la energía calorífica perdida. Y pues al final de cuentas, este TH y TA, nosotros lo podemos considerar que sea igual a una temperatura. Entonces, R sobre T, QP. Entonces, también, muchachos, de aquí nosotros ya podemos calcular la resistencia térmica y el calor de entrada de nuestro horno. Pero también nosotros podemos calcular la capacidad térmica, vamos a ponerlo aquí, la capacidad térmica. Y esa capacidad térmica viene dada por esta ecuación. Entonces, muchachos, si nosotros juntamos la ecuación, esta ecuación, con esta ecuación, y la sustituimos en esta otra ecuación, nosotros vamos a generar o vamos a obtener
que el calor de entrada va a ser igual a C de T por delta T más 1 sobre R T. Entonces, este es el modelo, muchachos, que nosotros vamos a emplear para un sistema térmico, que sea un sistema de un horno. Entonces, muchachos, si nosotros sacamos la transformada de Laplace, que al final de cuentas viene dada por la función de transferencia, que va a ser la temperatura con el calor de entrada, la correspondiente función de transferencia va a ser esta que tenemos aquí. ¿Sale? Entonces, muchachos, ya tenemos el modelo matemático para el sistema térmico, hablando en función del tiempo y en función del número S. Entonces, unos 3, 4 minutitos para que lo terminen de copiar, muchachos. Sí, profe, gracias. Profe, en la ecuación de la resistencia térmica, ¿el inciso de T es H o R? Creo que ya, profe. Sí, Octavio. No, doctor.
¿Listo, chicos? Ya no Sí, me dijiste profe. nada. Dije, capaz sí ya. Ah, no, es que sí le dijimos, profe, Sí. pero creo que no nos escuchó. Sí. Ah, De es que hecho, por creo ahí alguien que me dijo que no y... O yo me confundí. Díganme la verdad. creo que usted se confundió, profe, porque hasta uno de mis compañeros le preguntó algo, pero creo que tampoco lo escuchó. Ah, qué mala onda. Pero no se preocupe, no se preocupe, a todos nos ha pasado. Yo dije, pues sabe, ya se han de querer ir. No, profe, no. aquí No, estamos. profe, sí le dijimos que ya. Bueno, ándeles pues. Vamos a soltar un poquito la mano, muchachos. ¿Saben la pregunta? ¿Saben cómo funciona un termómetro? ¿Los de mercurio? ¿Mercurio? Sí, de laboratorio, ajá. Por la expansión del mercurio, ¿no? Que estén en su interior. Por la expansión térmica, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces, partiendo de esa premisa, vamos a hacer este primer esquema. Entonces, así. Entonces, aquí vamos a tener una temperatura. Vamos a suponer que es temperatura ambiente. Es la temperatura, ahora sí que esta temperatura es donde se encuentre el mercurio, el termómetro. Y aquí adentro, nosotros vamos a tener una temperatura a la cual se encuentra el mercurio. Entonces aquí le voy a poner nada más como, ¿cómo se llama? Como título, termómetro. Entonces, muchachos, aquí si yo hago un pequeño balance de materia, nosotros siempre en un balance de materia decimos que la cantidad de materia que entra menos la cantidad de materia que sale, entrada, salida, más la cantidad de calor que pueda adquirir el sistema, va a ser igual a la acumulación de materia dentro del sistema. Aquí, muchachos, en un termómetro, ¿cuánta cantidad de materia entra y sale en nuestro sistema? Nada. Materia. No entra ni sale, ¿no? Entonces, este par de términos los consideramos como cero. Entonces, lo único que vamos a tener es el calor y la acumulación. Como no entra ni sale materia, ¿qué es lo que vamos a acumular en nuestro termómetro? Porque algo se tiene que acumular, muchachos. Esa es una ley universal que se debe de cumplir. Presión, calor. Temperatura, ¿no? Calor, realmente es calor. El calor lo medimos indirectamente con la temperatura. Entonces, el calor acumulado o el calor, ¿cómo lo calculan? ¿Cómo les enseñó la doctora Rivas a calcular el calor? Ella les dio físico-química, ¿no? Sí. Sí, doctor. Entonces, ¿cómo les dijo que se calculaba el calor?
calor específico por masa por cambio en la temperatura. Ok, el calor es igual a la masa, calor específico, y por la diferencial de la temperatura con respecto al tiempo. Esa es una manera. ¿Cómo más se puede calcular ese calor? Ese calor, muchachos, se puede calcular también mediante la energía interna, el área y una delta de temperatura. Entonces, chicos, si yo uno ambas ecuaciones, yo voy a tener que la energía interna por el área por el delta de temperatura va a ser igual a M por el CP delta T sobre delta T. ¿Sale? Entonces, chicos, nosotros esta delta T la vamos a considerar como la temperatura ambiente menos una temperatura de referencia. Y la temperatura, muchachos, del delta T, nosotros la vamos a considerar como la temperatura del mercurio a la cual va a llegar. Entonces, ¿por qué estamos involucrando calor? Porque la temperatura ambiente va a transmitir una energía en forma de calor hacia el cristal va a transferir ese calor hacia el mercurio y el mercurio pues va a subir o se va a expandir respondiendo o atendiendo a ese incremento de calor que se está llevando en el exterior. Entonces, esa es la transferencia de calor que nosotros vamos a relacionar con la temperatura. Entonces, muchachos, una vez determinado este par de variables, nuestra ecuación va a cambiar a esta relación. Entonces, muchachos, yo voy a pasar este par de términos a este lado de la ecuación para tener la temperatura del ambiente menos la temperatura de referencia va a ser igual a MCP U por A delta T del mercurio por DT. Estos factores, muchachos, ¿cómo los podemos considerar con respecto al tiempo? Constantes. Constantes. Entonces, si nosotros los consideramos estos factores constantes, pues los podemos agrupar en una sola letra. Entonces, los vamos a considerar, muchachos, este factor como tau. Entonces, tau va a ser igual a MSP por U por A. Entonces, la temperatura ambiente, chicos, menos la temperatura de referencia va a ser igual a tau delta T de mercurio con respecto al tiempo. ¿Sale? ¿Vamos bien, muchachos, o no vamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Bueno.
Ahora, muchachos, voy a hacer un movimiento aquí medio raro. Espero me sigan. Vamos a toda esta ecuación, muchachos, le vamos a aplicar la transformada de Laplace. ¿Sale? A todo esto le vamos a aplicar transformada de Laplace. Y una vez, ya esto les va a tocar hacerlo de tarea, muchachos, si quieren saber de dónde salió. Porque a la vez, después de esta transformada de Laplace, vamos a sacar la función de transferencia que va a ser la temperatura ambiente sobre la temperatura del mercurio. Esta va a ser nuestra función de transferencia. Entonces, muchachos, la ecuación ya transformada y simbolizada como función de transferencia va a ser la temperatura del mercurio sobre la temperatura ambiente, va a ser igual a 1 sobre tau por S más 1. ¿Sale? Así es como nos va a quedar nuestra función de transferencia, muchachos. Donde tau la vamos a considerar que sea igual en horas. ¿Sale? La masa va a ser en kilogramos, el CP en kilocalorías, kilogramo, grado centígrado, la energía interna en kilocalorías, hora, metro cuadrado, grado centígrado, el área en metros cuadrados. ¿Sale? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Ok, chicos. Anótenla porque ahorita vamos a hacer un pequeñito problema. Bueno, esta ecuación, muchachos, al igual que las ecuaciones que vimos anteriormente, esta va a gobernar a todos los termómetros. ¿Qué me refiero con a todos los termómetros? Los que son, bueno, no termómetros, sino vamos a denominarlo más elegantemente como sensores de temperatura. ¿Y cuántos tipos de sensores de temperatura tenemos? Pues tenemos el termómetro de mercurio, el termopar, tenemos los termómetros infrarrojos, tenemos los termómetros de resistencia eléctrica, que son los más utilizados. Entonces, chicos, les voy a encargar de tarea. Aquí de una vez se los voy a poner en todo este desorden, aquí en medio. De tarea, investigar el termopar, termómetros infrarrojos, y pues dentro de los termopares, toda su clasificación, ¿sale? Hay como 3 tipos de termopares, ¿sale? Y los termopares de resistencia eléctrica, ¿sale? No más de 10 cuartillas, muchachos. ¿Y qué es lo que quiero? ¿Cómo funcionan? Y su ecuación de transferencia, que no va a variar mucho a esta que vimos aquí, ¿sale? Este para el martes que entra. Ok, profe. Ahorita en un ratito se los subo. Ok, en profe. el Toda esa Classroom. tarea para el martes, ¿verdad? Sí, esto para el martes. Que no tenemos tareas para... Ok, perfecto, doctor. Muchas gracias. No tenemos tareas ahorita próximas, entonces se los podía dejar para el jueves, pero para que no digan. Gracias. Ok, Gracias. profe.
Infrarrojos, ajá. Sí, son termómetros infrarrojos, así se denominan. Son como los que con los que le borran los recuerdos en los centros comerciales. Esos son los termómetros infrarrojos. Ustedes me dicen cuando le doy vuelta, ¿eh? Por mi parte ya, doctor. Ya, profe. Ok, bueno. Entonces, vamos a hacer un pequeñito ejemplo. Ok, chicos, ese es el problema.
La temperatura de referencia son los 20 grados centígrados. Sí, son los 20, que son estos que tenemos aquí. Gracias, profe. Ok, muchachos, no sé si ya lo hayan anotado. Sí, doctor. Sí, profe, ya. Muy bien, entonces lo que nosotros tenemos, chicos, es lo que tengo en la gráfica. Nuestro termómetro está en estado estable a 20 grados centígrados durante un tiempo y luego ese termómetro que nosotros mantuvimos lo retiramos de donde estaba y lo pasamos en aceite caliente, el cual nos registra una temperatura de 120 grados durante un tiempo dado, ¿no? Lo que nos pregunta es cuánto tiempo va a transcurrir para que el termómetro pase de 120 a 118 grados centígrados. Entonces, muchachos, ese es el problema. Ahora, muchachos, antes de empezar, bueno, nosotros tenemos que nuestro modelo había quedado como la temperatura en la que se encuentra el mercurio sobre la temperatura ambiente iba a ser igual a 1 sobre la constante de tiempo multiplicada por S más 1. ¿Sale? Entonces, muchachos, de aquí nosotros vamos a despejar esta temperatura y vamos a acomodar nuestra tau. La tau, muchachos, es la constante de tiempo. Entonces aquí son 2.5 segundos. Recuerden, muchachos, siempre en qué unidades vamos a estar trabajando. Aquí son segundos. Porque para la hora que nosotros saquemos nuestras unidades, sepamos pues en qué estamos trabajando, ¿no? Entonces aquí ya se cayó el cielo y se oye fuerte la lluvia. Entonces, chicos, ese es nuestro sistema, ¿sale? Vamos a hacer algo, muchachos, que este problema pues es noble y podemos hacer. Siempre hay que intentar trabajar con números más sencillos. Entonces, muchachos, aquí, en vez de considerar 20 y 120, yo voy a considerar que voy a partir de 0 a 100 grados centígrados, ¿sale? Entonces aquí yo estoy eliminando este 20 que tenemos. Y obviamente si yo eliminé ese 20, estos 118 no va a ser la temperatura que yo voy a calcular, sino la que yo voy a calcular va a ser 98 grados centígrados, ¿sale? Esto para hacer más rápido y noble el cálculo que vamos a hacer, ¿sale? Entonces, muchachos, ¿un termómetro qué es? Un sistema de lazo abierto o lazo cerrado. Abierto. ¿Por qué? Porque no va a existir una Porque existe un sensor que está monitoreando y ocupa más bien, retroalimentación del sistema. no vamos a tener retroalimentación. Entonces, como esta retroalimentación es nula, nuestro sistema es un sistema abierto. Entonces, esto es lo que vamos a tener. De la temperatura ambiente va a pasar por el proceso y va a afectar a la temperatura del mercurio. ¿Sale? Entonces, muchachos, ahora que yo ya tengo aquí mi
mi sistema, aquí arriba, esta sería mi ecuación con la cual yo voy a trabajar. Entonces, muchachos, esta ecuación, lo que vamos a hacer es aplicar una transformada inversa de Laplace para conocer la temperatura, más bien el tiempo al cual va a llegar nuestro sistema a la temperatura que nosotros deseamos. Entonces, muchachos, ¿qué podemos hacer? Vamos a bajarle, antes de hacer la transformada, vamos a agregar una pequeña pestañita aquí, donde nosotros vamos a establecer que la temperatura del mercurio es igual la temperatura ambiente o la temperatura, ¿sí?, a la cual nosotros llegamos en el sistema, muchachos. ¿Cuál es? Esta temperatura ambiente, muchachos, no es esta de aquí. De una vez les voy a decir por qué. ¿Por qué no es esta temperatura, muchachos? Por si alguien me quería comentar qué era eso. Porque eso es antes de que lo metamos al aceite, que es donde estamos haciendo la medición. Exactamente, Héctor. Por eso no es esa la temperatura ambiente. Entonces, ¿cuál es la temperatura ambiente de nuestro sistema? A la temperatura a la cual se encuentra el aceite, que sería que sería nuestra temperatura ajustada, 100 grados centígrados. Entonces, nosotros vamos a tener que 100 grados centígrados sobre 2.5 por S más 1. ¿Sale? Entonces, ese es nuestro sistema. Ahora, muchachos, ¿cómo resuelvo esto? Regresando donde tenemos la diferencial de respecto al tiempo. Ok. ¿Recuerdan que nosotros vimos cuando estuvimos viendo los comandos de MATLAB? Aquí nosotros tenemos que aplicar el principio el principio de fracciones parciales. ¿Por qué? Porque esta fracción, si yo la intento buscar en las tablas de transformadas inversas, no las voy a encontrar. Entonces, muchachos, lo que nosotros tenemos que hacer es suponer S más 2.5 por S más 1, que va a ser igual a A y va a ser igual a B. ¿Cómo era el procedimiento de fracciones parciales, muchachos? Ok, muchachos, si no sabemos, no pasa nada. Lo sacan de tarea. ¿Sale? Y aquí ya les pongo el resultado. La temperatura de mercurio va a ser igual a 100 sobre S menos 250 sobre 2.5 por S más 1. Este sería el que nosotros vamos a aplicar su transformada inversa. Entonces, muchachos, de aquí le puedo dar vuelta.
Un momento, por favor. Profe, Mándeme. Un segundo, profe. Sí, aquí los espero, no se me acongojen, nada más me dicen. Igual, doctor. Sí, doctor. Ok, muchachos, entonces el resultado de esa transformada inversa nos va a quedar que la temperatura de mercurio va a ser igual a 100, 1 menos el exponencial de 1 entre 2.5 multiplicado por el tiempo. Entonces, muchachos, la temperatura a la cual queremos que alcance el mercurio son 98. Tenemos 100 menos el exponencial de 2.5 Le preguntas a ella qué quiere. por el tiempo. Y aquí ya nada más despejamos el tiempo. ¿Cuánto les da? ¿1.73? 1.73. A los demás, ¿qué les da, muchachos? También 1.73, 28. 1.73. Ok, 1.73. ¿Qué, muchachos? ¿Segundos? Segundos, exactamente. Entonces, ese es el tiempo que va a tardar en bajar, muchachos, nuestro termómetro de 120 a 118. Entonces, pues realmente no es mucho lo que tiene que disminuir, son 2 grados, ¿no? Entonces, esa sería la solución. Y ya tenemos, muchachos, nosotros con esos datos, tenemos el modelo y podemos seguir calculando cómo la temperatura va a ir disminuyendo con respecto al tiempo. ¿Sale? Sí, profe. Ok, Sí. muchachos, revisen lo que les encargué, chicos, de aquí del problema, de esto de las fracciones parciales y lo que les encargué, creo que poquito más atrás. No sé qué más les encargué por aquí. Denle una revisadita nada más a esto de aquí, a esta partecita de aquí, para que sepan cómo llegamos a este tipo de modelo. ¿Sale? Entonces, perdón, Jimé. Que sí, doctor, que lo íbamos a revisar. Ok. Entonces, chéquenlo, muchachos, y pues el jueves vamos a seguir haciendo ya problemitas. ¿Sale? Y por ahí les tengo una práctica de laboratorio. Bueno, no práctica de laboratorio, es una práctica que pueden hacer en casa. Lo que les voy a encargar, vayan juntando, no la vamos a hacer luego. La vamos a plantear yo creo que el jueves o el martes que viene. Pero sí necesito que se vayan consiguiendo, ya sea 3 frascos que sean de plástico porque vamos a hacerles unos agujeritos
pero que tengan aproximadamente el mismo volumen o que varíen, pero muy poquito, ¿sale? Entonces, para que los vayan por ahí apartando, ¿no? Pueden ser botellas de refresco o lo que sea, lo que se les ocurra, pero sí intentando que el volumen sea lo más parecido que se pueda. Ok, De doctor. acuerdo, profe. Órale, pues. De acuerdo, doctor. Cuídense mucho, ya por ahí les puse en el Classroom la tarea también de los termopares. Entonces nos estamos viendo, ¿vale? Claro que Sí, sí, doctor. doctor. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias a ustedes, cuídense mucho y nos estamos viendo, mándeme. Sí, Jimena. Ah, es que se me iluminó aquí, Jimena, perdóneme. ¿Qué pasó? Ajá. Sí, no, por eso te digo que chequen lo de las fracciones parciales. ¿Sale? Entonces, sí es distributivo, pero aquí se hace, creo que hice un artilugio diferente. Aquí creo que saqué el 100 como factor, entonces nada más tenía, creo que un par, ay, ya no tengo el puntero normal. Aquí yo saqué el 100 como factor y ya nada más consideré 1 y 2.5, que es el 2.5 que tengo acá. Entonces de ahí fue de donde salió este 100 y este 250. Pero de todos modos, inténtalo. ¿En esta? Ah, me comí este de acá. Muy cierto. Sí, tienes toda la razón. Aquí me comí eso. Pues, no, pues me los comí, Iris. Entonces, ahí revisan, muchachos, si no se han desconectado, chéquenle el resultado y ya Yo lo ni me había vemos percatado, profe, el hasta que lo jueves. comentó Iris. Sí, no, mi error, perdónenme. No se preocupe, gracias. Dale, cuídense mucho. Gracias, Gracias, profe. Hasta luego. Excelente día. Igual, Gracias, profe. gracias.